Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos. En este caso voy a obviar tanta invitación que hago al principio de estos programas, porque queremos aprovechar los minutos para que Roberto, estamos siguiendo de acuerdo al programa anterior, con el mundo de la cerámica, con lo artista que es Roberto como ceramista y con las críticas que la curadora María Herrera pueda hacer y nos ilustre con los conocimientos que ella tiene. Así que nos vamos de una vez al grano. Roberto, pues sí, efectivamente, y me lo recordaste, ¿cómo es que una exposición de cerámica yo me encuentre con un lienzo? Y qué bueno que lo mencionaste, porque, no sé, a mí estas cosas que rompen el ritmo me gustan. Sí. Me gustan los contrastes, ¿no? Y aquí hubo un muy agradable contraste, pues así le quiero llamar el contraste, ¿no? Con lo que es el mundo de la cerámica, con el mundo de la pintura. Pero es una obra tuya también. Es correcto. Mis primeros pasos en el arte fue con la carpintería. Mi papá tenía unos carpinteros que construían un closet y apenas iban los carpinteros y llegaba yo a aprender sus máquinas. Yo tenía 7 años. Ya estaba yo metido en la carpintería haciendo un rompecabezas, dibujándolo, en fin, fascinado con esto. Y esto, de alguna manera, recuerda los principios. Todo el marco de madera lo hice yo. Y lo hice con la técnica de un buen carpintero, que pesa poco y al mismo tiempo es muy fuerte. Y luego, bueno, compré el lienzo más grande que encontré y hace 10 años empecé a pintarlo. Primero hice un pequeño bosquejo en acrílico, no me gustó el acrílico, luego lo empecé a hacer en óleo y lo iba cambiando y lo iba cambiando. Obviamente no dedicado, pero cada vez que yo veía el cuadro, no, pues le falta esto y le falta lo otro. Entonces, después de haber terminado el cuadro, dije, tengo que exhibirlo. Ya la parte de la pintura no la hago en óleo, no la hago en acuarela, sí lo practico de repente para no olvidarlo, pero la pintura la incorporo yo a la cerámica, ¿no? Es de 3 dimensiones, es muy misterioso todo el trabajo de lograr colores en la cerámica porque los óxidos, las temperaturas, las texturas, todo hace que cambie. De hecho, cuando meto cualquier pieza al horno y pasan más o menos 70 horas de que se quemó hasta que se enfría, porque si lo abres antes, pues se desquebraja. Entonces tienes que ser paciente y estás como que ya quiero abrirlo y ver qué salió. Y cuando lo abres es cuando de niño ves qué te trajo Santa Claus, a ver qué regalo hay allá dentro de la caja. Entonces lo abres y es una maravilla cuando encuentras una pieza hermosa o una terrible decepción cuando el horno te avienta en la cara una pieza rota. Bueno, ya me imagino, lo dijiste de una manera que me sacudió. Bueno, pero nos vamos un poquito brevemente sobre el cuadro para que podamos aprovechar el tiempo también con otras obras. Sí. Aquí, ¿por qué eres ¿cómo se dice? A los que comen mucha fruta, ¿eres frutívoro? Pues, a mí me encanta, la sandía es una fruta tan refrescante, sí, sea en directo, o sea en refresco, o sea como sea, ¿no? ¿Es una calabaza? No, es una sandía gigante. Es parte de la sandía, no es otra fruta. Es una sandía vista de otra. Perfecto. Del centro Entonces, hacia todo el cuadro es una sandía. Son 2 sandías. Son 2 sandías. Sí. Y se distinguen, bueno, incluso aquí tienes un rojo más subido, más oscuro que este otro rojo. Por la perspectiva en que se vean, ¿por qué? ¿Por qué llevan la luz? En este caso, bueno, el cuadro está visto de arriba hacia abajo. Aquí hay menos luz porque en teoría el corte, el desgajo del trozo nos hace una sombra. Aquí hay menos luz. Aquí hay más luz porque este es el foco, ¿no? Tenemos esta luz y obviamente este es el centro del cuadro, es el punto de equilibrio de la obra, ¿no? Este trozo de sandía desgajado un poco, ¿no? Aquí tenemos la pérdida de la carne del trozo de sandía. Y yo más que herbívoro, lo que sea, yo diría que Roberto es tamayista. El maestro Rufino Tamayo es el maestro de las sandías. Él pintó muchas sandías y él le da vida y eco,
¿no? A esta fruta, como dices, maravilloso, fresca, ¿no? Exuberante, por supuesto, el color rojo que representa la sangre, la vida, muchos referentes. Los 3 colores de nuestra bandera mencionados, ¿no? Ese azul añil muy bonito de fondo que le escogiste, que hace un contraste con los colores verde y rojo. La sandía tiene un significado muy particular para mí. De hecho, hay un platón a un lado, que es otra sandía en cerámica, que se llama la fruta prohibida. Y dices, pues, ¿qué tiene la sandía de prohibida? Bueno, en mi casa no se podía comer la sandía, estaba prohibida, hasta que mi papá no la probara primero. Ah, caray. Entonces, la sandía y todos así, se hace agua a la boca, fruta prohibida. Hasta que mi papá no la probara primero, nadie podía comer sandía. Costumbres familiares, ¿no? Claro. Costumbres. Pero que además te mandaba un mensaje de orden. Claro. Sí. Tenía primero que, por el jefe de la casa, El que compró la sandía, ¿no? Probarla y después decir, está buena. Así es. Sí, ¿no? sí, Pasamos a siguiente, no sé. Esta obra, bueno, aquí tienes 2. Así ¿De es. cuál nos quieres hablar? Pues mira, esta es muy breve, es una obra que comenzó con la idea de hacerla utilitaria, porque en mi casa existe la tradición de hacer la col curtida. Es una col húngara que se llama, la colagria en la tradición alemana, en húngaro es Kaposto. Yo vengo de una tradición húngara, mi mamá era húngara, nacida en los Cárpatos, que tiene toda una historia, pero bueno, porque ahora los Cárpatos es Rumanía. Pero tu segundo apellido, Abraham, Es un apellido húngaro, sí, nada más que lleva 2 acentos, Abraham. Pero bueno. Interesante tu genética también. Sí, también pero de ahí viene toda esta parte, y esta estaba diseñada para curtir la col. Y bueno, cuando la vi en el horno y salió completa, estaba yo feliz. A la hora que la levanto, no tenía piso. Se fracturó como una perfección increíble, pero el piso se quedó en el horno. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago sin el piso? Bueno, pues entonces le hice un piso de resina que hace que pueda funcionar como un florero, como algo así, pero ya no lleva el título de tradición, que es la tradición de hacer la colagria. Bueno, pero aplicaste tu imaginación para hacerlo utilitario, ¿no? Parte de la belleza. Y aquel que me encanta, ese me gusta mucho, y sobre todo su contenido. Así es. Mira, como yo me metí tanto a la cerámica maya, a conocer a los sacerdotes, porque el ceramista maya era un sacerdote, tenía que saber leer, tenía que conocer de la religión maya, tenía que saber de toda la técnica, la cosmogonía, ¿no? No cualquiera podía hacer cerámica, incluso la persona que conocí en Tikul, donde está la cerámica maya, es una mujer, y es una mujer que no usa lija, usa las hojas que usaban los mayas para pulir, y las piedras para bruñir. La hoja de siricote. Seguramente, ¿no? O la de Ramón también, que es áspera. Es áspera, entonces y usan toda, incluso algunos museos que ya no encuentran una buena pieza maya van con ella y la compran. Parecen piezas originales de los mayas. De hecho, yo compré una pieza que la guardo bajo llave, porque tiene una virtud increíble que nunca me quiso revelar el secreto, la ceramista maya. Resulta que tiene una sonaja en la tapa de la pieza y sonaja. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Y además no tiene hoyito, porque si tú le haces un pequeño hoyito entra el aire y no hay problema, pero como no tiene hoyito por ningún lado esa sonaja, ¿cómo le metió? Debió haber reventado con la temperatura. ¿Cómo le hizo para que quedara hueco con su sonaja adentro sin hoyito? Nunca me lo reveló, dijo, tiene un secreto. Y eso es un secreto que vale oro, porque ¿cómo le haces, no? Claro, pero bueno, existen muchas teorías de por qué el imperio maya desapareció, ¿no? Porque antes de que llegaran los españoles, ya ciudades estaban abandonadas. 300 años que ya había desaparecido. Ya estaban abandonadas, ¿no? No así el altiplano, donde todo estaba en su apogeo la cultura tolteca y la azteca, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Una de las teorías es que hubo una sequía tremenda que se juntó con el deterioro de su medio ambiente, porque los mayas quemaban muchísima leña para hacer el estuco.
Este estuco lo usaban para recubrir todas sus pirámides y para hacer los akbés, los caminos blancos por donde hacían todo el comercio. Carreteras, que además las hacían muy bien. Entonces, este calcio, porque somos una península calcárea, este calcio, a la hora de quemarlo, se vuelve una cal viva muy, muy buena para hacer el estuco. Entonces quemaron su medio ambiente. Es mi concepción, no es mía, es una teoría que yo la veo muy viable. Entonces, por eso es que está las hojas secas, hay una flor seca, está el imperio hecho pedazos, que era, de hecho, este era un faro que llamaba el faro de Miró, y no salió, el horno me lo aventó en la cara, como pero las piezas me encantaron, dije, es que está re bonito, y puse elementos que lleva la cerámica, la tierra, el agua, el aire, en dos modalidades, el cielo puro y la tormenta. Y si lo ven, está de cabeza, porque ya era un mundo de cabeza, la caída, ¿no? Y ya aquí hay una florecita que está ahí viva todavía, ¿no? Son los mayas que ahí andan todavía y que no se resignan. Y está este glifo que es el fuego. Entonces está todo adentro del agua, sumergido. En el Mar Caribe. Es el Mar Caribe, ¿no? Y Tienes 4 puntos acá, que incluso tienen otra técnica, según veo. Está brillantada. son placas. Tiene un ingrediente aparte de lo que es el barro, que lo hace que sea brillante, ¿no? Están esmaltadas. Ajá. Sí, Yo imagino que hay una técnica especial para Aquí esmaltar. hay un personaje que es extraordinariamente importante, del que Roberto les va a hablar. Esta pieza que está hasta abajo, esta pieza café, que es el ave muano. Sí, los mayas tenían un ave sagrada, que es el ave ¿Nos la muán. muestras, por favor, para que lo vean Sí. nuestros televidentes? Este es el ave muán en su modalidad de completa, está íntegra, ¿no? Y aquí está el ave muán hecha a pedazos. Y es un poco la idea de que pues se rompió esa fuerza que tenían los sacerdotes mayas de no, todo estaba bajo control, Dios proveerá, y se hacían sacrificios y todo lo que ustedes quieran y manden, hasta que se rompe, ¿no? Y entonces cuando se rompe esa creencia religiosa, abandonan sus templos, abandonan sus ciudades. Pero el ave muán está renaciendo, es una especie de ave fénix, ¿no? Yo de verdad creo que los mayas que sobreviven son gente valiosísima, que tarde o temprano van a rescatar ese acervo increíble de... Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, solamente es como a la fragua, soplarle un poco para que el fuego se encienda y suba con más fuerza y más temperatura, Sí. porque no cabe duda que en sus genes está la esencia de sus antepasados que nos muestran pues todas las zonas arqueológicas, su cerámica, su Hay que escritura, visitar su Ticul para que investigación. vean la cerámica maya, como hermosísima. Sí, el mundo maya es extraordinario en términos de distintas culturas, de las más importantes. La cultura maya, creo yo, sería la segunda en lugar. Qué orgullo, ¿eh? Sí. Pues mira, ya terminamos esta primera parte de este primer programa y hemos vimos hablado 3. de 3 horas. No cabe duda que vamos a tener que entrarle con más tiempo, pero bueno, ya terminamos esta primera parte, por lo tanto regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Nos vamos a esta magnífica pieza que creo que ya nos hablaste de ella en el primer programa con el japonés y las tacitas. A ver, coméntame. Sí, este es mi concepto de aprendizaje. Es practicar, es hacer las cosas varias veces hasta que te salgan mejor. Es un poco de la mejora continua que todos tratamos de hacer día con día. Todo comienza en el centro, son 106 y pico, porque el pico es el pico de una jarrita. El que está en medio. Del medio, que es una jarrita tipo paquimé. Estudié con Eusebio, un maestro de Casas Grandes, y aprendí a hacer cerámica de paquimé, que es dificilísima, es tardadísima, muy elaborada, y bueno, comencé con esto porque es nuestra base, es nuestro principio, ¿no? Nuestra historia, empezar con los ceramistas de paquimé, que sin duda eran espectaculares. ¿En qué, nada más para pues, aquellas personas que no saben dónde se ubicó la cultura paquimé? Actualmente es el estado de... Es en Chihuahua, en Casa Chihuahua. Grande, y todavía se pueden visitar. Es curiosísima la arquitectura de sus antiguas ciudades. Así es. Y eran alfareros, eran ceramistas, eran espectaculares. Manejado muy bien la cerámica. Muy bien. Sobre todo la pintura dentro de la cerámica. Sí, es valiosísimo. Esos dibujos, filigrana, sí, ¿no? totalmente Cada de acuerdo. pieza es Totalmente de una acuerdo. verdadera- Hoy por hoy no existen pinceles para hacer cerámica de paquimé. De paquimé. Tienes que fabricarlos con pelo humano y la mayoría tienen 2 centímetros de largo el pelito. ¿Sí? Entonces con ese pelito es con el que dibujas figuras geométricas en su gran mayoría. Sí. Es espectacular. Podría decir, esta es contemporánea, es antiquísima. Entonces empezamos con lo más antiguo de nuestra cultura, en la parte más oscura, que es el vientre de tu mamá, donde tiene los primeros aprendizajes, ¿no? Donde empiezas a sentir, donde empiezas a escuchar y empiezas a desarrollarte. Y ese aprendizaje se va iluminando, se va llenando de luz, te vas abriendo a diferentes áreas, a la que puede ser el área cognoscitiva, ¿no? El aprender a contar, a leer, a tener hábitos, a tener ciertos patrones culturales, y en fin, cada quien tendría su patrón muy diferente. Y todo va hacia la luz, todo se va hacia la iluminación, que yo creo que es lo que tenemos que hacer todos como personas, cada vez mejorarnos más, iluminarnos más, entrar hacia la luz. Y tiene una taza sola, una muy blanca, es la más pura de todas, y es lo que le llamo el último aprendizaje. Y cada quien puede reflexionar cuál sería su último aprendizaje antes de morir. Y yo lo puse como el aprendizaje de morir en paz, de morir sin apegos, sin remordimientos, sin penas, libre. Ese quizás sería el último aprendizaje. Qué cosa más profunda acabas de decir, ¿no? Y muy bien representada. Yo te iba a hacer la pregunta, ¿y esa taza blanca porque está sola? Pues ya nos lo dijiste, ¿no? Te mueres solo, ¿no? Fabuloso. Contigo El que y con sigue conciencia. el personaje que Esta es tenemos una aquí. pieza que me encanta, Libertad con Sangre. Y un poco platicando de una anécdota, cuando le mandé la foto a María, se la mandé junto con otra pieza, ¿no? Y le dije, ¿cómo ves? Entonces malentendí y me dijo, no, me gusta más la otra. Y entonces yo pensé, yo me muero en la raya, pero Libertad con Sangre va a estar en la exposición, porque ese es el sentido de esta pieza, ¿no? Tener la libertad de tal tamaño que estás dispuesto a sangrar por ella. No es tan sencillo, pero estoy seguro
que muchas mujeres tuvieron que sacar sangre para ser libres. Así es. Mira nada más, qué bonito discurso. No, además, El discurso. estéticamente, por ejemplo, esta es una pieza extraordinaria porque efectivamente es una mujer que además es una mujer que tiene muchos rasgos culturales en términos estéticos. La parte del rostro, pues obviamente es una mujer con rasgos orientales, el cabello chino, corto, africanos, ¿no? Es una mujer muy plana, en términos de estética, el dibujo, la pintura europea antes de las grandes culturas era también muy plana, muy llana, muy concreta. Una jovencita. ¿No? Una niña, por decir algo. Y bueno, pues obviamente el rojo, pues ya sabemos, los ojos semicerrados, los ojos semicerrados, los labios o la boca en la melancolía. expresión de un leve y sutil beso. Así es. Y con el rostro de oro, digna, llena de dignidad. Mira que mientras tú te puedes poner frente a una obra de arte y mientras más la ves y más la vas estudiando, y a veces sin intención de estudiarla para no provocar en ti mismo algo que no quieres que venga solo, y se dan este tipo de cosas, ¿no? Claro, Qué maravilla. En términos estéticos, esa es la apreciación, ¿no? Justamente pararte a mirar y apreciar todo lo que el artista nos está entregando, en términos materiales, que es todo el objeto, y en términos espirituales, y en términos místicos, y religiosos y filosóficos. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué otra pieza, Roberto? Bien, ¿quieres que pasemos aquí a, Sí, a esta claro, selección? Esta parte es mérito de María, porque cuando pones tantas piezas juntas, corres el riesgo de viciar el espacio y de que a la mera hora no ves nada por todo lo ocupado que está. Entonces, quizá María sería la persona ideal para que explique Pues, por a ver, qué puso María. así. Bueno, este es la parte museográfica del proyecto. O sea, la curaduría es la selección de la obra que trabajamos en conjunto. Roberto me decía, esta pieza, y yo le decía, sí, pero me encanta más esta, y entonces trabajamos en conjunto la selección de las obras. Y la museografía es esta técnica de posicionar la obra de tal manera que una y otra no se resten importancia, que cada una tenga un aire suficiente para respirar, para ser vista de manera individual, ¿no? Que no es un conjunto de obras, cada una tiene su propio discurso y su propio cuerpo y peso. Y en este caso, bueno, pues utilizar estos muebles en blanco, pues también tenía que ver con esta parte de que los muebles no fueran el objeto central de la exposición, ni los muros, ni nada. En este caso, la idea era hacer que la obra flotara por sí misma, ¿no? Porque es una obra ligera, porque es una obra que respira, porque es una obra muy transparente, que al leer los títulos de las piezas, encontramos otra vez la personalidad de Roberto, ¿no? Esta libertad de expresarse, porque hay piezas, por ejemplo, esta que acabamos de ver de Libertad con sangre, que es una pieza muy aguda, muy profunda, dolorosa, pero además de una construcción estética extraordinaria. Esta pieza la podríamos ver en cualquier museo antropológico del mundo, o sea, es una pieza exquisita. Estas obras son mucho más juguetonas, son mucho más alegres, más... Me encanta el más color pastel de este ¿no? jarrón. No le tiene miedo, Roberto no le tiene miedo a la parte sensible. Lo enjollada que está lo el enjollada, siguiente esas son jarrón. estrellas, ¿no? Y eso creo que es gran parte de la virtud, justamente. El medallón, este primero que veo, Este de acá se llama Paz Interior. bien calificado. ¿no? Bien Y es un poco el tener en tu parte interna un remanso de tranquilidad. Y ese remanso de tranquilidad no te lo da más que decir la verdad, actuar con justicia, ser una persona transparente. Y eso se aprende, no lo traes de chico. Yo puedo decir que yo era un gran mentiroso de chico, ¿no? Porque tenías muchos miedos y no podías aceptar que te habían sacado una mala calificación. Al 5 yo le hacía la forma de un barquito y llevaba, y ese barquito, pues es un barquito, pero será un 5, ¿no?
Pero No. pues, el artista, ¿no? Que sale pero- a decorar el 5, ¿no? Qué bien que ahorita lo acabas de describir, porque son los valores universales los que acabas de mencionar. La verdad, la paz interior solamente te lo puede dar el actuar correctamente, que te va a provocar, tanto en la mirada, como en la palabra, como en la presencia, esa paz que siendo tú un artista, pues lograste plasmarlo en esta pieza de cerámica que estamos viendo. Confieso que, bueno, dentro de lo que pueda ser mi ignorancia del tema que nos está tocando abordar con ustedes, pero pues te felicito, María, porque esta fila de exposiciones que veo acá, todos me gustan. Es una combinación muy agradable, pues yo lo puedo interpretar de contemplación. Así es. Ves estas piezas y te llegan. No me mueve a razonar, me mueve a percibir, a admirar, a que mi capacidad, aún siendo un neófito, aún siendo un ignorante del mundo del ceramista, como también puedo ser un ignorante de la música, o puedo ser un ignorante de la pintura o de la escultura, pero por eso existen los artistas, porque habemos gente que no venimos armados para ser cada quien artista, tiene pero su ¿qué nivel de sería del conocimiento? artista sin que haya quien lo admire? Por supuesto. Que es parte también de El su alimento. interlocutor, claro, Claro. es la contraparte del artista. Fíjate que una historia interesante de esto antes de que nos caiga la guillotina. Dime. Yo preparé 100 piezas para esta exposición. Y alentado con la idea de que pues, había muchos muros, entonces hice muchos platones y hice máscaras, hice un montón de cosas. Y bueno, María como curadora es la que decide qué es lo que va a llevar mejor la exposición. Entonces dijo, vamos a hacer estas 60. Esta no va, esta no va. Y yo, espérate. ¿Cómo que no va? ¿No? 60 piezas. Bueno, llegamos con las 60, la empezó a colocar, aquí va esta, esto no combina, esta va, aquí van los terracotas, así, bien balanceado. Quedaron 10 piezas afuera. Y esas se regresan. ¿Cómo que se regresan? Si ya las trajimos, ¿no? Bueno, pues es un arte que quizás como fanático de tus propias virtudes, de tus gustos, las quisieras exhibir, ¿no? Y yo hubiera llenado esa pared con 15 platones. Tiene que ser así. Si no estás convencido de lo que haces y orgulloso de lo que haces, llevado al calificativo que pusiste, fanático de ti mismo, pues no podrías conseguir las cosas que se consiguen, al menos desde el punto de vista del arte que te adorna, ¿no? Pues mira que hay mucho para hablar todavía de esto. Sin embargo, pues estas pinceladas, por ser acorde con lo que estamos hablando, son, siento yo, muy buenas, no solamente para el entrevistador que soy yo, sino espero, al fin y al cabo, estos programas están dirigidos a alguien que no tiene rostro, que no tiene nombre, que no sabemos quiénes son, pero nos obsequian su atención. Claro, por supuesto. Nosotros lo que hacemos con estos programas, especialmente para mis entrevistados, como es el caso de ustedes, simple y sencillamente agarras tu puño de semillas y los estás tirando. Sabes que en algún lugar, en algún punto va a germinar, que eso es lo que nosotros esperamos. Y bueno, para terminar el programa, solamente me queda recordarles a mis amigos televidentes que estará abierta esta exposición en la Casa de la Cultura de Cancún hasta el 15 de abril próximo y que es posible que se encuentren con ustedes, María o Roberto, para alguna explicación y si no, pues también haya ya un libro donde uno puede dejar su pensamiento, quizás su pregunta, o quizá también a través de este programa que tenemos allá una página donde nos pueden escribir, pueden hacer algún comentario. Me ha encantado convivir con ustedes. Mil gracias, Jaime, mil gracias. La afabilidad, la explicación y sobre todo
el sentimiento que no solamente va a través de las palabras, que se percibe al hablar con gente tan profunda, con ustedes. Eso me encantó, el discurso, las explicaciones. No es solamente lo que uno ve, sino también es lo que uno siente o le transmite, ¿no? Muchas gracias, María, muchas gracias, Roberto. A ti, Jaime. Espero tendremos tema para otros programas. Por lo tanto, pues les doy las gracias nuevamente a ustedes y a mis televidentes y amigos. Muchas gracias también por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.